Prefiero estar sola que contigo, dijo mi exnovia. Nunca miré hacia atrás ni la contacté de nuevo. Ahora aparece en todos los lugares a los que voy, esperando que la note. Tengo 28 años y siempre he sido un tipo tranquilo. No soy bueno socializando. Nunca lo fui. En la escuela, yo era el que se sentaba al fondo, hacía el trabajo en silencio y se iba sin llamar la atención. No porque odiara a la gente. Simplemente nunca entendí cómo hablar con facilidad como los demás. Siempre me sentí fuera de lugar. Con el tiempo, aprendí a vivir así. Conseguí un trabajo, me independicé y construí una vida tranquila. Trabajo en marketing para una empresa comercial bastante grande. No era el trabajo de mis sueños, pero pagaba bien y me permitía vivir cómodamente. Además, heredé un pequeño apartamento de mi padre cuando falleció hace unos años, así que realmente no tenía demasiados gastos. Mi rutina era súper simple: despertar, ir a trabajar, volver a casa, jugar algunos videojuegos o ver vídeos y dormir. Y honestamente, estaba acostumbrado a que nadie me notara. Por eso lo que pasó con Alana me tomó totalmente por sorpresa. Ella trabajaba en las cajas registradoras dentro de la misma empresa. No hablábamos porque estábamos prácticamente en departamentos diferentes. Yo solo bajaba al área de servicio al cliente unas pocas veces y ella siempre estaba rodeada de gente. Era del tipo que hablaba con todos, sonreía mucho, hacía bromas, conocía nombres de empleados que yo ni siquiera sabía que existían. Asumí que alguien así nunca se fijaría en alguien como yo. Pero un día, algo extraño sucedió. Estaba en una cafetería durante mi descanso. Era uno de esos días difíciles en los que solo quería comer rápido y volver a mi escritorio. Recuerdo perfectamente que estaba mirando mi teléfono mientras comía porque me incomodaba estar rodeado de tanta gente hablando. Entonces oí una voz. Hola, ¿puedo comer contigo? Creo que eres súper misterioso y guapo. Levanté la vista y allí estaba ella, sonriendo como si nada. Lo primero que pensé fue que se estaba burlando de mí. No sé si alguien más que ha sido tímido toda su vida entiende esto, pero cuando no estás acostumbrado a la atención, automáticamente piensas que es una broma. Peor aún, cuando viene de alguien atractivo. Alana era realmente bonita. Tenía esa personalidad que llenaba los espacios sin esfuerzo. La gente simplemente gravitaba hacia ella. Me quedé helado por unos segundos. Creo que incluso miré a mi alrededor esperando encontrar a alguien grabando o riéndose, pero nadie estaba prestando atención. Simplemente se sentó frente a mí como si fuera lo más normal del mundo. ¿Siempre comes solo?, preguntó. Recuerdo que apenas pude responder. Dije algo como, sí, supongo. Y ella soltó una pequeña risa. No una risa burlona, una risa genuina. Empezamos a hablar de cosas sencillas: trabajo, música, películas, nada importante. Pero me sorprendió que realmente escuchara lo que yo decía. No estaba mirando su teléfono ni actuando distraída como mucha gente hace cuando te habla por obligación. Ese día hablamos quizás 20 minutos y cuando terminó el descanso, pensé que eso sería todo. Pero no. Al día siguiente, vino a buscarme de nuevo y al día siguiente también. Con el tiempo, comenzó a esperarme en la cafetería o incluso a enviarme mensajes de texto preguntando si iba a almorzar. Poco a poco, me acostumbré a verla. Honestamente, creo que me acostumbré demasiado rápido porque nadie me había mostrado ese nivel de interés antes. Lo extraño era que ella era muy directa, demasiado directa. Después de unas semanas, empezó a decir cosas como, me siento tranquila contigo. O, siento que eres diferente a los otros chicos de aquí. Y aunque una parte de mí pensaba que todo se movía demasiado rápido, otra parte estaba feliz. Después de tantos años sintiéndome invisible, fue agradable sentir que alguien realmente me veía. Un día salimos después del trabajo, luego otro, y sin darnos cuenta, ya estábamos actuando como una pareja. Lo que más me sorprendió fue la intensidad de Alana. Quería hablar todo el tiempo. Si tardaba demasiado en responder a los mensajes, me preguntaba si estaba molesto. Si me veía cansado, insistía en saber qué pasaba. Al principio, lo interpreté como afecto.
Creo que cuando alguien ha estado solo durante mucho tiempo, confunde la intensidad con el amor. Y sí, probablemente ignoré varias señales por esa misma razón, pero en ese momento, estaba feliz. Por primera vez, sentí que tenía a alguien. Recuerdo una noche específica en la que entendí que ella realmente quería algo serio. Estábamos caminando después de cenar y ella simplemente dijo, realmente puedo imaginar tener una relación seria contigo. Así de simple. La miré fijamente porque solo llevábamos saliendo unos meses. Notó mi expresión y se rió. ¿Qué? ¿Te asusté? Y sí, un poco, pero también me hizo sentir importante. Nadie me había hablado así antes. Con el tiempo, comenzamos oficialmente la relación y todo pareció moverse demasiado rápido. Mis compañeros de trabajo incluso comenzaron a bromear diciendo que Alana me había adoptado porque antes apenas hablaba con nadie y ahora siempre estaba con ella y, sinceramente, no me molestaba. Me sacó mucho de mi zona de confort. Me hizo salir, probar nuevos lugares, hablar más. Incluso mis pocos amigos me dijeron que parecía diferente, más relajado. Durante varios meses, todo estuvo bastante bien. Claro, había pequeñas discusiones, pero nada fuera de lo común. Ella era más emocional y yo más reservado, así que a veces chocábamos por eso. Alana odiaba cuando me quedaba callado durante los problemas. Nunca dices lo que sientes, se quejaba. Y probablemente tenía razón. Pero aún así logramos arreglar las cosas hasta que un día me sorprendió con otra propuesta. Quería mudarse conmigo. Recuerdo esa conversación perfectamente porque sucedió mientras veíamos una película en mi apartamento. Se acurrucó a mi lado y dijo, paso más tiempo aquí que en mi casa. Honestamente, siento que ya vivimos juntos. Me reí un poco, pero ella no estaba bromeando. Empezó a hablar seriamente sobre ahorrar en el alquiler, pasar más tiempo juntos y dar el siguiente paso. Dudé, no porque no la amara, sino porque había vivido solo toda mi vida. Mi apartamento era el único lugar donde sentía control y paz. Además, solo llevábamos juntos alrededor de un año. Pero Alana insistió mucho. Dijo que las relaciones tenían que progresar, que no quería algo a medias. Y finalmente, acepté. Hoy, creo que probablemente fue demasiado rápido. Los primeros meses viviendo juntos fueron bastante buenos. Honestamente, fueron los mejores momentos de nuestra relación. Cocinábamos juntos, veíamos series hasta tarde, íbamos al supermercado los fines de semana y actuábamos como una pareja normal. Incluso comencé a imaginar un futuro con ella. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Y no sé exactamente por qué. Al principio, eran pequeños detalles, muy pequeños. Alana comenzó a molestarse por cosas insignificantes. Si dejaba un vaso fuera de lugar, hacía comentarios pasivo-agresivos. Si llegaba a casa cansado y quería estar solo un rato, decía que ya no era el mismo. También comenzó a distanciarse físicamente. Antes, siempre quería abrazarme o estar cerca de mí. De repente, comenzó a pasar más tiempo en su teléfono. A veces estaba sentada a mi lado, pero parecía mentalmente en otro lugar. Cuando le preguntaba si pasaba algo, siempre respondía lo mismo, nada. Pero claramente algo andaba mal. Las discusiones comenzaron a ser más frecuentes. Y la peor parte era que ni siquiera entendía qué estaba haciendo mal. Recuerdo una noche en que llegué a casa agotado del trabajo porque habíamos tenido problemas con una campaña importante. Tan pronto como entré al apartamento, noté que estaba molesta. Ni siquiera me saludó. Le pregunté qué pasaba y ella respondió, nada. Olvídalo. Intenté insistir un poco, pero terminó explotando porque, según ella, ya no le prestaba atención. Eso me confundió mucho porque literalmente trabajé todo el día y aún así intenté estar presente para ella. Pero parecía que cualquier cosa que hiciera estaba mal. Si trabajaba mucho, era porque prefería el trabajo. Si quería descansar, era porque ya no quería pasar tiempo con ella. Y poco a poco, comencé a sentir tensión incluso dentro de mi propia casa. La paz que una vez tuve desapareció. Lo más extraño fue que afuera, ella continuaba actuando como la novia perfecta.
En el trabajo, sonreía, hacía bromas y actuaba cariñosa conmigo frente a los demás. Pero dentro del apartamento, parecía cada vez más irritada conmigo. Y honestamente, seguí intentando arreglar las cosas porque realmente la amaba. No quería perderla. Aunque en el fondo, ya comenzaba a sentir que algo estaba cambiando entre nosotros y que probablemente todavía no entendía cuán serio era en realidad. Traté de convencerme durante mucho tiempo de que el comportamiento de Alana era solo estrés. Supongo que cuando amas mucho a alguien, buscas explicaciones para evitar aceptar que tal vez esa persona simplemente dejó de amarte de la misma manera. Traté de justificar todo. Pensé que estaba cansada, que el trabajo la tenía saturada, o que tal vez estaba pasando por algo personal que no quería contarme, pero la realidad era que vivir con ella comenzó a sentirse como caminar sobre cristales. Nunca sabía que la molestaría. Y la peor parte era que ya ni siquiera eran discusiones normales de pareja. No eran problemas reales como dinero, infidelidad o responsabilidades. Eran cosas absurdas. Mi voz, mi forma de respirar, mi presencia. Recuerdo perfectamente cuando empecé a notar que algo andaba realmente mal. Era un sábado por la mañana. Estaba preparando café y le pregunté si quería desayunar conmigo, algo completamente normal. Estaba sentada en el sofá mirando su teléfono y apenas levantó la vista. Pero hizo una cara de fastidio. Literalmente, fastidio. Como si escucharme la molestara físicamente. ¿Qué pasa? Le pregunté, y ella soltó algo que me dejó helado. Tu voz me irrita, así de simple. Al principio, pensé que era una mala broma. Incluso me reí un poco por la incomodidad, pero ella no se rió. Simplemente siguió mirando su teléfono. ¿Hablas en serio? Pregunté. Ella suspiró exageradamente. No lo sé. Últimamente, todo lo que haces me irrita. Eso me dolió más de lo que quiero admitir, porque una cosa es discutir y otra muy distinta es sentir que alguien ni siquiera soporta oírte existir. Traté de mantener la calma. Le pregunté si estaba molesta por algo específico, pero solo respondió con evasivas. Dijo que necesitaba espacio o que hacía demasiadas preguntas. Después de eso, las cosas empeoraron rápidamente. Cada día, parecía más distante y más agresiva conmigo. Si me acercaba para abrazarla, se apartaba. No me toques. Espacio personal, ¿recuerdas? Y lo decía en un tono frío, casi molesto. La peor parte fue que todo eso contrastaba mucho con cómo era antes. Esa misma mujer solía dormir prácticamente encima de mí porque decía que le gustaba sentirse cerca. Ahora parecía incómoda incluso si estaba sentado a 2 metros de distancia. Comencé a sentirme como un intruso dentro de mi propio apartamento. Y sí, probablemente debería haber terminado la relación antes, pero seguía aferrándome a la idea de que podíamos arreglarlo. Pensé que si era paciente, eventualmente volveríamos a estar bien. Gran error. Porque mientras yo intentaba arreglar las cosas, ella parecía acumular más desprecio por mí. Recuerdo otra noche en que llegué a casa del trabajo y la encontré de mal humor de nuevo. Tan pronto como entré y la saludé, hizo una expresión de fastidio. Ni siquiera cansancio, fastidio. Como si verme llegar le hubiera arruinado la noche. Dejé mis cosas y pregunté, ¿qué pasa ahora? Tiró su teléfono sobre la mesa con fuerza. Dios, ¿puedes dejar de hablarme por un momento? La miré fijamente. Solo pregunté qué pasaba. Entonces ella explotó. ¿Por qué eres irritante? ¿De acuerdo? Tu presencia es irritante. Todo el tiempo quieres hablar, preguntar cosas, estar encima de mí. Eso me hizo hervir la sangre porque ella era literalmente la que solía exigir atención constante. Era ella la que se molestaba si me quedaba callado demasiado tiempo. Pero había llegado a un punto en que cualquier cosa que hiciera estaba mal. Si hablaba, le molestaba. Si me quedaba callado, también le molestaba. Esa noche, dormimos separados por primera vez. Ella se encerró en la habitación y yo terminé acostado en el sofá mirando al techo durante horas. Y cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de algo incómodo. Ya no era feliz.
Vivía tenso dentro de mi propia casa. Oía la puerta abrirse y automáticamente pensaba, hoy, ¿qué hice mal? Eso no es normal. Pero aún así aguanté varias semanas más hasta el día en que todo explotó. Fue después del trabajo. Había tenido un día horrible y honestamente solo quería llegar a casa, cenar y descansar. Cuando entré al apartamento, encontré a Lana sentada en la cocina mirando su teléfono de nuevo. Le pregunté cómo había estado su día. Ni siquiera me miró. ¿Puedes no empezar a hablar tan pronto como llegas? Fue entonces cuando sentí que algo se rompía dentro de mí porque ya no era tristeza. Era agotamiento. Ese tipo de agotamiento mental que aparece cuando has estado aguantando algo durante demasiado tiempo. Traté de ignorarlo y fui a buscar un poco de agua. Entonces ella habló de nuevo. ¿En serio? Tu voz me irrita. Me giré lentamente y la miré. ¿Sabes qué? Estoy harto de ti. Ella levantó una ceja como si no esperara oírme responder así. Y honestamente, creo que fue la primera vez en toda la relación que realmente le hablé con enfado. ¿Todo te irrita? ¿Todo te molesta? Hablo y te molesta. Respiro y te molesta. Bueno, entonces lárgate. La puerta nunca ha estado cerrada con llave. De repente se levantó. Tu forma de hablar me irrita. Cállate. Y entonces exploté por completo. Después de meses de tragarme todo, simplemente exploté. Este es mi maldito apartamento. Y aquí hablaré todo lo que quiera. Así que lárgate ahora mismo. No es una sugerencia ni una pregunta. Lárgate. Hubo un silencio horrible. Me miró fijamente durante varios segundos y luego dijo la frase que, honestamente, terminó de destruir todo. Prefiero estar sola que contigo. Lo gritó con odio, como si hubiera querido decirlo durante mucho tiempo. Y en lugar de sentir tristeza, sentí calma porque finalmente entendí algo. No quedaba nada que salvar. Así que simplemente respondí, perfecto. Estás tardando demasiado. Lárgate. Parecía sorprendida. Creo que esperaba que me retractara o intentara detenerla, pero no lo hice. Fue directamente a la habitación y comenzó a meter ropa en una maleta mientras seguía diciendo cosas desde adentro. Que yo era frío. Que nunca entendía nada. Que estaba harta de sí misma por culpa de la relación. Y honestamente, ni siquiera respondí. Simplemente me senté en la sala de estar. Cuando salió arrastrando la maleta, esperó algo. Supongo que una disculpa o que le rogara. Pero solo abrí la puerta. Me miró por unos segundos más y finalmente se fue. Lo extraño vino después porque cuando la puerta se cerró, no sentí una tristeza inmediata. Sentí silencio, un silencio enorme. Recuerdo estar sentado solo en la sala de estar durante varios minutos, simplemente mirando al suelo. No lloré. No golpeé nada. Simplemente sentí que el apartamento era mío de nuevo. Esa noche, dormí mejor que en meses. Y al día siguiente, tomé una decisión simple. La relación había terminado. Sin juegos, sin pausas, sin tiempo para pensar. Rompimos. Cuando llegué al trabajo, varios colegas notaron de inmediato que algo andaba mal. Alana aún no había llegado, y normalmente entrábamos juntos o almorzábamos juntos. Uno de los chicos de ventas me preguntó, ¿dónde está Alana? Y sin dudarlo, respondí. Rompimos. Recuerdo que incluso él se sorprendió de lo directo que fui, pero honestamente, no tenía la energía para fingir. A lo largo de la mañana, varias personas me preguntaron diferentes versiones de lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Están peleados? ¿Es temporal? Y mi respuesta siempre era la misma. Rompimos. Sin explicaciones, sin drama. Y cuando finalmente vi a Alana entrar a la oficina, hice algo que nunca había hecho con ella. La ignoré por completo. No por inmadurez, no para provocarla, simplemente porque no quería seguir atrapado en esa dinámica tóxica donde ella explotaba y yo intentaba arreglar todo. Pasó cerca de mi escritorio y ni siquiera levanté la vista.
Sentí su presencia detenerse por unos segundos como si esperara que dijera algo, pero seguí trabajando. Luego la oí hablar con algunos colegas cerca de las cajas. Se rió a carcajadas como si intentara actuar con normalidad. Y honestamente, eso finalmente me convenció de que había tomado la decisión correcta. Así que, seguí adelante. La ignoré en los descansos. Ignoré sus mensajes. La ignoré cada vez que intentaba cruzarse conmigo en la oficina. Y en ese momento, todavía no sabía que eso era precisamente lo que la iba a volver completamente loca. Sí, era incómodo encontrarla de vez en cuando, pero mantuve mi distancia. Nunca fui grosero. Simplemente dejé de involucrarme emocionalmente. Y creo que eso es precisamente lo que más le afectó porque Alana estaba acostumbrada a que yo intentara arreglar todo. Estaba acostumbrada a que yo insistiera. Pero esta vez, no lo hice. Pasaron un par de semanas así hasta que una noche recibí un mensaje de ella. Era un TikTok, ni siquiera un texto primero, solo un vídeo. Lo abrí por curiosidad y era uno de esos clips donde una chica decía algo como yo aquí esperando a que mi novio se disculpe por algo que yo provoqué. Recuerdo mirar la pantalla por unos segundos, sinceramente, solo me sentí cansado porque, incluso después de todo, ella todavía estaba tratando de convertir lo que pasó en una especie de juego en el que yo tenía que perseguirla o disculparme. Así que simplemente lo dejé en leído. No pasó ni media hora cuando llegó otro mensaje. ¿Olvidas tan fácilmente? No respondí. Luego llegó otro. No te desharás de mí tan fácilmente. Fue entonces cuando decidí bloquearla. No por odio, simplemente porque ya estaba mentalmente agotado. No quería seguir atrapado en una relación donde cada discusión se convertía en manipulación emocional. Pensé que ese sería el final. Gran error. Al día siguiente, fui a trabajar y noté que no la vi en todo el día. Ni en las cajas, ni en los descansos, ni caminando por los pasillos. Y honestamente, me pareció extraño porque rara vez faltaba al trabajo, pero tampoco pregunté. Bueno, mi turno terminó. Salí al estacionamiento mientras revisaba mi teléfono. Ya estaba oscureciendo y, sinceramente, solo quería irme a casa. Entonces la vi. Estaba apoyada en mi coche, esperándome. Recuerdo haberme detenido automáticamente. Sonrió tan pronto como me vio acercarme como si nada inusual estuviera pasando, como si semanas de ignorarme y aparecer de repente después de ser bloqueada fuera completamente normal. Me acerqué lentamente. Disculpa, voy a entrar en mi coche. Se apartó del vehículo. Iré contigo. La miré confundido. No, gracias. Y sin decir más, abrí la puerta, entré y me fui. Vi por el espejo cómo se quedó mirándome mientras me alejaba. Y honestamente, esa fue la primera vez que comencé a sentir una verdadera incomodidad porque una cosa es extrañar a alguien y otra muy distinta es aparecer esperando fuera de su trabajo después de haber sido bloqueada. Traté de no pensar demasiado en ello. De camino a casa, decidí parar en un supermercado para comprar algunas cosas. Entré, cogí un carrito y fui directamente a la sección de bebidas. Y allí estaba de nuevo, como si hubiera aparecido de la nada. Cuando la vi acercarse, sentí un nudo extraño en el estómago. Tenía una expresión completamente diferente a la de los días anteriores. Ya no parecía molesta. Parecía desesperada. Lo siento, pero te necesito. Lo dijo en voz baja. Y por un momento, casi sentí pena por ella. Pero luego recordé todas las veces que me hizo sentir como basura dentro de mi propia casa. Todas las veces que actuó como si mi existencia le molestara. Así que, simplemente me di la vuelta. Ni siquiera respondí. La oí intentar seguirme unos pasos, pero seguí caminando hacia las cajas. Cuando salí del supermercado, miré a mi alrededor esperando verla de nuevo, pero no estaba allí. Subí al coche y decidí ir al gimnasio antes de ir a casa para despejar un poco la mente. Durante todo el entrenamiento, seguí pensando en la situación, y cuanto más la analizaba, más extraño parecía todo. Porque Alana no estaba actuando triste, estaba actuando obsesiva. Como si el problema no fuera perderme a mí, sino perder el control sobre mí.
Terminé de entrenar alrededor de las 10 de la noche y volví al apartamento. El estacionamiento estaba tranquilo. Todo parecía normal. Subí, saqué mis llaves y abrí la puerta, y casi me da un infarto. Alguien estaba sentado en la oscuridad de la sala de estar. Me asusté tanto que automáticamente di un paso atrás. Inmediatamente encendí la luz. Era Alana, sentada completamente quieta en el sofá. Sin televisión, sin teléfono, sin hacer nada, solo allí mirándome. ¿Qué demonios? Mi corazón latía con fuerza. ¿Cómo entraste? Respondió con total calma. Solo usé mi llave. La miré confundido. Pensé que te la había quitado cuando te fuiste. Se encogió de hombros. Tenía una copia. Eso me molestó de inmediato porque significaba que había estado entrando a mi apartamento cuando quería, y yo ni siquiera lo sabía. Me acerqué manteniendo la distancia. Esto ya no es normal, Alana. Pero ella se levantó lentamente y caminó hacia mí. Y honestamente, había algo extraño en su comportamiento. No parecía la misma persona que me gritaba hace semanas. Ahora, actuaba casi demasiado cariñosa. Se acercó más, puso sus manos en mi pecho y luego hizo algo que me desconcertó por completo. Me olió el cuello, literalmente. Cerró los ojos por un segundo y sonrió. Extrañaba este olor. Permanecí inmóvil, desconcertado. Se acercó un poco más de nuevo. Hueles a testosterona. Después del gimnasio. Sentí una incomodidad instantánea. Luego añadió, me pone muy caliente. Iré a la cama y resolveremos esto como es debido. Fue entonces cuando la aparté un poco. No violentamente, solo lo suficiente para marcar distancia. Lárgate. Rompimos hace semanas. Pero ella sonrió extrañamente. Si se trata de romper, créeme, haré que termines esta noche. Recuerdo mirarla completamente incrédulo porque, sinceramente, ya no entendía qué estaba pasando. Pasó de odiarme, insultarme y decir que prefería estar sola a aparecer en mi casa actuando como si nada hubiera pasado. ¿Estás drogada o algo así? Le pregunté. Eso la hizo cambiar de inmediato. Su expresión se endureció. ¿Drogas? ¿En serio, eso es lo que piensas? No sé qué pensar. Hace semanas, no soportabas oírme hablar. Y ahora apareces en mi casa en completa oscuridad diciendo todo esto. Comenzó a agitarse de nuevo. Porque estaba equivocada. Sí, estaba equivocada. Empezó a caminar nerviosamente por la sala de estar. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me arrodille y te suplique? Maldita sea. Solo quería espacio. Lo he tenido y ahora te amo como siempre. Negó con la cabeza. No, Alana. No puedes tratar a alguien como basura durante meses y luego actuar como si nada hubiera pasado. Comenzó a llorar. Lágrimas de verdad esta vez. Se acercó de nuevo y tomó mis manos. Tienes que entenderme. Estaba pasando por algo hormonal. No estaba pensando con claridad. Me sentía irritable todo el tiempo. No quería decirte esas cosas. Y honestamente, una parte de mí sí creyó que estaba arrepentida, pero otra parte entendió algo mucho más importante. El problema no era solo lo que dijo. Era cómo me hizo sentir durante meses. La paz que me quitó, la ansiedad constante dentro de mi propia casa. No podía olvidar eso simplemente porque ahora tenía miedo de perderme. Terminó arrodillándose frente a mí, llorando y pidiendo perdón. Y honestamente, esa escena me rompió un poco por dentro porque todavía la amaba. Pero amar a alguien no siempre significa que debas volver con esa persona. Así que, respiré hondo y dije lo único que quedaba por decir, tienes que irte. Empezó a negar con la cabeza desesperadamente. Por favor, no. Alan. Se acabó. Se quedó llorando varios minutos más tratando de convencerme. Pero finalmente, terminé acompañándola hasta la puerta. Y antes de cerrarla, le dije algo que, honestamente, también necesitaba decirme a mí mismo.
No puedes destruir a alguien emocionalmente y esperar que siga ahí cuando te arrepientas. Ella no respondió. Simplemente siguió mirando al suelo mientras el ascensor se cerraba. Esa misma noche, llamé a un cerrajero de emergencia y cambié todas las cerraduras del apartamento. Y mientras veía cómo instalaban la nueva cerradura, entendí algo importante. A veces la gente no valora tu presencia hasta que descubre que realmente puede perderla. Pero para cuando eso sucede, ya es demasiado tarde.